39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, al monte de los Olivos, les dijo: oren. ¿Qué más? Para que no caigan en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y decía así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense, orad para que no entréis en tentación. Una de las grandes dificultades que la Iglesia del Señor tiene es la que, por un lado, trae salvación, que es el conocimiento de la voluntad de Dios, y es el no poder aplicarla. Todos, aún no teniendo el bautismo en el Espíritu Santo, a través de la Escritura podemos conocer a Dios, ¿sí o no? Sí, aunque conocemos al Señor por la revelación del Espíritu, así dice la palabra, pero aún conoceríamos, por lo menos, leyendo la palabra, cuál es su voluntad, cuál es el propósito. Lo conoceríamos como un Dios histórico, o como algunas iglesias que no tienen la llenura del Espíritu Santo lo conocen. Y en ese conocer a Dios, entendemos o alcanzamos a aprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo llamativo que aún conociendo cuál es la voluntad de Dios no podamos aplicarla. Ahora yo hablo a aquellos que no tienen al Espíritu Santo de Dios o que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. La Escritura dice que el que no tiene el Espíritu no es de él. Es bravo, ¿eh? Bueno, podríamos hablar mucho si algunos dones no se manifiestan, si uno está lleno o no del Espíritu Santo, pero no quiero tocar ese punto por lo menos esta mañana. Pero la dificultad que se nos presenta es que sabiendo hacer el bien no lo podemos hacer o no queremos. Jesús fue al huerto de Getsemaní específicamente sabiendo lo que tenía que sucederle para encontrarse con el Padre, para recibir fuerza de parte del Señor, para que lo más duro que estaba por venir se haga a pesar de no querer. Y recomendó a los discípulos, conociendo la naturaleza que los gobernaba: oren, mientras yo voy a orar, ustedes también oren, para que no caigan en tentación. ¿Cuál es la tentación? En un momento de intensa oración, que Dios te diga: hace algo
y seas movido a no hacerlo. Y Jesús pasó esa instancia. Allí estaba cerca de su muerte y después su resurrección y ascensión. Y el Señor dijo: Padre, si es posible que pase esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní es una oración de entrega total. Es una oración no de alguien que conoce por letra al Señor, sino a través de la revelación del Espíritu. Y nuestro problema es que algunos pueden no tener el Espíritu Santo, pero aún por consejo de hermanos o por leer la Escritura como un libro más, también saben cuál es la voluntad de Dios, pero no pueden obedecer. Todos los días tenemos que tomar decisiones para hacer la voluntad de Dios o desecharla, para acercarnos a Dios con nuestras actitudes o tenerlo como un referente para cuando voy el domingo a la gran asamblea o cuando voy al grupo, pero después, fuera de la iglesia, del entorno donde están los santos, fuera del grupo de hogar o de la célula donde asisto o del grupo de intercesión, tengo una vida y tengo decisiones que tomar. Cuando estamos juntos es muy sencillo, casi no es difícil hacer lo que otros hacen o imitar lo que otros hacen si estos agradan a Dios. Pero tu voluntad y la mía muchas veces necesita de la asistencia directa del Señor. En este momento hasta un ángel descendió para fortalecer la voluntad y la decisión tomada del Señor. Si puedo pasar de beber esta copa, ¿no? Pero si no, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. El principio de la cruz está acá, hermanos. Es la agonía del yo. Es decir, a mí me gustaría hacer tal cosa, pero por amor a Cristo no lo hago. ¿Quién me prohíbe a mí? Dicen algunos. Dios. Pero Dios es un Dios déspota que prohíbe, no, da normativas y mandamientos. Nos da una forma de vida diferente a la que teníamos antes de conocerlo. Dice el Señor a los judíos que habían creído: conocerán la verdad, y esa verdad, que no es ni más ni menos que la palabra de Dios revelada, los va a hacer libres. Sí, pero nosotros somos de la comunidad cristiana, diríamos nosotros ahora. Los judíos dijeron algo parecido: descendiente de Abraham somos. Y vos nos decís: conocerás la verdad y la verdad nos harás libre. Nosotros somos libres. No. El que practica el pecado, el que hace el pecado, esclavo es del pecado. El no poder hacer la voluntad de Dios es pecar. Porque solo la voluntad de Dios en nuestras vidas es agradable y es perfecta. Y también dice el Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo logra hacer, también se le toma como pecado. Pero no estamos pidiendo demasiado, no. Porque el Señor sin pecado se hizo pecado por nosotros. Sujetar su voluntad, si es posible que yo no pase lo que tengo, morir en la cruz. Oh Señor, pero si así todo vos querés someterme a esto, yo lo acepto. Tened cuidado cuando orás por algún hermano que está enfermo.
Porque a veces nosotros no solo queremos ser más buenos que Dios, sino queremos torcer el brazo de Dios y nunca lo vamos a lograr. Pablo oró varias veces para que Dios lo libre del aguijón en la carne, ¿no? 3 veces he orado pidiendo. Y el Señor me dijo, bástate, gracias, en mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando somos débiles, Dios nos hace fuertes. ¿Qué tal? Qué diferente a como pensamos nosotros, ¿no? Nosotros creemos que alguien que está sano, que no está enfermo, ese es el modelo, ese es el hermano. Pobre Pablo, ¿no? Según nuestra forma de pensar. Pobre Esteban, el mártir. No, este no es un exitoso. Sí murió apedreado. Sí, pero el rostro de Esteban, después de haber predicado la palabra de Dios y habernos llamado al arrepentimiento, resplandecía. Hermanos, hacer la voluntad de Dios es lo que nosotros tenemos que procurar. ¿Cuántas veces Dios te habló y hiciste lo que vos quisiste? Muchas, ¿no? Las hermanas contaban distintas experiencias en el retiro. Lo más importante, que según el lema de Corintios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Yo puedo decidir qué es lo que voy a hacer. Yo puedo consagrar mi vida a Dios, un sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Señor, yo mismo me ofrendo. Y mirá que estoy consciente de lo que digo. Oh, Señor, toma mi voluntad. La oración de Jesús es el modelo perfecto de rendición a la voluntad de Dios y a los propósitos de Dios. El momento de aceptar la cruz y decide morir por nosotros. ¿Alguna vez te planteaste si estás dispuesto a morir por Cristo? Porque ser discípulo no es repetir los estudios que sabemos, sino llegar al límite y decir, Señor, estoy como en Getsemaní. Oh, Señor, no sé qué voy a hacer, pero se haga tu voluntad, Señor. No sé si estoy vivo mañana, pero Dios, hágase tu voluntad. Llegar al límite es tomar la cruz. Es vivir mi propio Getsemaní, es estar dispuesto a darlo todo por la causa de Cristo. Y no estoy hablando del dinero, no, ni siquiera de asistir a un retiro, porque eso es el complemento, porque estamos entre los santos y tenemos un montón de beneficios en cada reunión, en los grupos caseros, un maestro que nos enseña, todo eso es un lujo. Yo estoy yendo un poquito más allá, donde nadie sabe que tenés que tomar decisiones y donde se debate muchas veces tu propia alma, donde nadie te ve y Dios demanda santidad o que reflejes la imagen de Jesús. ¿Se entiende, hermanos, lo que digo? Entonces, ¿cuántas veces estuviste igual que el Señor en esta agonía, orando, clamando, Dios mío, por favor, yo no quiero hacer... Dice San Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Yo quiero, yo entiendo, pero no sé qué me pasa. Bueno, ¿sabes lo que te pasa? Tenés que vivir tu propia experiencia, tu propio Getsemaní, es tu propia alma delante de la presencia de Dios y sujetarte y someterte a la voluntad soberana del Señor. Señor, esto es lo que a mí me gusta, pero si esto es lo que tengo que hacer para alcanzar la corona, lo voy a hacer. Amén, hermanos. Amén, hermanos. No se haga nuestra voluntad, sino la de Dios. Le estoy diciendo a algunos hermanos que adelgacen. Está loco este, ¿quién se cree que
No, soy el pastor, tengo que ver que las ovejas estén saludables. Pero me llama la atención la poca disciplina que hay en algunas áreas. Porque estas son áreas que se ven. Uno dice, che, qué gordo que está, hermano, rompiste la silla. Digo, exagero. Y no porque está en cara la silla. Pero yo soy medio hincha y pregunto, ¿estás orando? Ah, un poquito. Sí, para dar gracias nada más por los alimentos. Mirá cómo estás. ¿Y te quedás alguna noche guardando las vigilias de la noche? ¿Vos y el Señor solo? Una vez. ¿Y cómo andás con los impuestos? ¿Vos pagás todos los impuestos? Ni que hablar de los diezmos y las ofrendas. ¿Y sos generoso? ¿O ayudás a aquel que sabés que te va a devolver? Bueno, yo hago esta clase de preguntas un poco incómoda, pero es mi función. Y me llama poderosamente la atención aquel que no es disciplinado en su vida, que tiene un gran desorden, no solo en lo alimenticio, sino en otras áreas que acabo de mencionar. ¿Cómo va a sujetar su voluntad a la voluntad de Dios? Si en cosas tan triviales y tan fáciles de gobernar, donde Dios nos dio autoridad para ser mayordomos, no las puedo gobernar, ¿cómo voy a hacer en el mundo espiritual? ¿Cómo voy a hacer para someter mi vida para hacer la voluntad de Dios? Ni que hablar si en algún momento me dicen si realmente estoy dispuesto a morir por Cristo. Hermanos, nuestra vida de discípulos es una vida de orden. Tenemos que disciplinarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Tenemos que lograr que el gobierno de Dios sea total, no parcial. No hay elección para nosotros ahora. Si estamos en el reino y anhelamos el reino que está por venir, vivamos a la altura del llamado que tenemos. Amén, hermanos. Disciplinémonos en todas las áreas, porque al mismo tiempo que predicamos el evangelio del reino, somos modelos para otros. Y si un modelo está mal, todo lo que surja de ese modelo van a salir deficientes. En las fábricas o en industrias metalúrgicas hay probetas. Y cada tanto se hace un control de calidad en una línea de producción para ver si la pieza que se está fabricando no perdió las medidas, la consistencia, la solidez de la primera pieza que el fabricante forjó, o los matriceros. Y si hay alguna deficiencia, aún en milímetros, si el fabricante es honesto, frena la línea de producción hasta que se corrige. ¿Se entiende, hermanos? En una fábrica. Cuando vos viniste al Señor, ¿qué creías que era la iglesia? No es una fábrica. No tienen que salir todos los discípulos iguales a vos, sería un horror. Tienen que salir iguales a Jesús. Pero cada tanto tenemos que revisar el modelo a ver si condice con la matriz original. Cada tanto tenemos que ver si estamos realmente parados en la verdad. Y no solo parados, sino viviendo la verdad. Cada tanto deberíamos revisarnos interiormente para ver si es la voluntad de Dios lo que gobierna en mi vida o yo he tomado el control. Porque puedo estar diciendo todos los días, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Romanos 10:9, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Yo soy salvo. ¿Sí? No me digas. También dice el Señor, pero muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día. En tu nombre no echamos fuera demonios, no hicimos, apártense de mí, no los conozco. Uno puede decir muchas cosas con la boca,
pero lejos está de vivirlo. Por eso Santiago dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores, que practiquemos la verdad. Porque si no somos oidores olvidadizos. Otra vez habló de la voluntad, Gustavo. Sí, ya sabemos lo que hizo Jesús, no se haga mi voluntad. Pero ¿entienden a dónde voy? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios por encima de tu voluntad? ¿O todavía tenés el control de tu vida? Uno dice, no, en este área hago lo que quiero. Todavía no entendimos el plan de Dios. Jesús les recomendó a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Todavía estamos escasos de oración. Y les recuerdo que la oración es una charla permanente con Dios. A través de la oración, Dios se hace presente en cada momento. Muchas decisiones cambiarían si oráramos más. Muchos menos inconvenientes tendríamos si buscáramos la voluntad de Dios a través de la oración. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué clarito que está, ¿no? Qué fácil es leerlo. Qué difícil es vivirlo. Qué difícil. En un mundo donde hay tanta corrupción y donde la iglesia se toma tantas licencias, ¿no? Donde particularmente algunos toman decisión sin conocer la voluntad de Dios. Negarse a uno mismo, ni que hablar. Yo conozco, Dios es bueno, es tan bueno, Él no va a querer que yo sufra. ¿Ah, no? ¿Y qué de Job? ¿Y qué de tantos hermanos que padecieron por voluntad de Dios? Digo, hermanos, aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y en esta consagremos nuestra voluntad para que se haga lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos o deseamos. Dije al comienzo, tengamos cuidado a veces de no arrojar demasiado condimento sobre alguien que por ahí está padeciendo porque Dios lo permitió. Y no necesariamente porque esté en falta. ¿Se entiende? En estos días escuché muchas palabras que decían, dice el Señor, y Dios no dice nada. Seamos prudentes antes de mencionar una palabra sobre alguien que está enfermo. Por favor, pasemos por un filtro, 2 o 3 que escuchen y disciernan. Porque a veces son buenas intenciones, pero no comprometamos el nombre de Dios diciendo Dios dice, cuando detrás no hay nada. Y vemos que en algunos casos hubo resultados totalmente contrarios. Cada uno viva con altura, cada uno delante de la presencia del Señor a los pies de la cruz, aceptando lo bueno y lo que no es tan bueno o que nosotros no consideramos bueno. Porque la prueba produce en nosotros paciencia
y la paciencia templanza. Es decir, es una de tantas herramientas de Dios para forjar el carácter de Jesús en nosotros. Si la Biblia habla que Jesús es un varón de dolores, con experiencia en el quebranto, así vas a ser, igual, como lo que mencionábamos de la probeta en el fabricante, en una industria. Tenés que ser igual que Jesús. Y el Padre quiso quebrantar al Hijo. ¿Estás dispuesto a pasar por la misma escuela? Porque a veces cuando hablamos de sufrimiento siempre le echamos la culpa al diablo. No es así, no es así. Seríamos niños pensando así. Señor, no se haga mi voluntad. Si puedo yo ser sano, amén. Pero esto no va a condicionar que yo te ame, ni que te sirva, ni que cante alabanzas a tu nombre. Porque yo no hago negocios con Dios, obedezco a Dios. Obedezco. El fin de semana que viene tengo que ir a Córdoba. Y me pidieron los pastores de allá que comparta algo para los adolescentes. Y después a la iglesia en general, a los padres de adolescentes. Y estaba orando. Y digo, ¿qué le voy a decir a los adolescentes? El problema no lo tienen los adolescentes, lo tenemos con los padres que son adolescentes. Porque el padre que no sujetó su voluntad para hacer la voluntad de Dios, forma hijos no como la matriz original. Como puede. Esto no es condenable, pero sí se puede corregir. Hermanos, el principio de la cruz rige para todo. Para criar nuestros hijos. Pero vos sabés, otros chicos lo invitan y se van a sentir frustrados porque justamente son adolescentes. Por favor, papá, hacé la voluntad de Dios también en esto. No aflojes. ¿Se entiende, hermano? No le voy a hablar a los chicos, les voy a hablar a los padres. Tenemos padres que adolecen de sabiduría y no conocen las Escrituras, por eso son permisivos. Y después decimos, qué generación rebelde. No, qué padres flojos, que se olvidaron del principio establecido en la Escritura. Y en vez de sujetar su voluntad para que se haga la voluntad de Dios, intentan ser amigos de sus hijos y no lo son. Y terminan perdiendo a sus propios hijos por ese lazo de amistad y no de paternidad. Yo no soy amigo de mis hijos, soy el padre. Sí, pero somos como amigos. No, soy el padre. Yo mando conforme a la voluntad de Dios. Ellos obedecen. Bueno, pero los padres de tal lado les permiten a los chicos salir. Serán responsables los padres de tal lado. Nosotros tenemos un principio que es ser como Jesús. Si los padres de tal lado no son como Jesús o son permisivos, yo voy a rendir cuenta por mis hijos. ¿Se entiende? Hacer la voluntad de Dios es someternos, es sujetarnos en todo al Señor. También tus hijos. Sí. También tu esposo o tu esposa. Bueno, pobre, él es así, es medio chinchudo. Y no te acerques mucho porque, viste, el carácter de él es así, no va a cambiar. ¿Cómo que no va a cambiar? No entendió el principio de la cruz. Si está a los pies de la cruz, tiene que cambiar. Si no, él sigue teniendo la manija, no Jesús. Si alguien tuvo realmente un encuentro con Dios, aunque sea inicial, aunque no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, su vida tiene que cambiar. ¿Dónde están las buenas noticias del Evangelio? En aquellos que insisten en pecar, en decir, no, dejá, yo sé lo que hago. No.
Abracemos la cruz como un principio de vida. Aprendamos a renunciar a nuestro yo, a nuestros deseos. ¿Y sabés por qué nosotros somos así? Porque mi papá, dicen algunos, como si fuera Dios. Porque el abuelo, no estamos sujetos a la palabra de Dios. No son los principios del Evangelio del Reino los que tenemos que vivir, hermanos. Muramos a nosotros mismos. Tengamos nuestro propio Getsemaní. La agonía del Señor en el huerto sea la nuestra. Oh Dios, estoy sufriendo, padeciendo, pero no voy a aflojar, No voy a hacer ni que mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos, ni quien sea que me rodee, no haga otra cosa que tu voluntad. Aunque esto haga que algunos familiares me miren de costado. Lo primero es Cristo, ¿sí o no? Sí. Lo segundo soy yo. Lo que más importa es hacer la voluntad de Dios. Después estoy yo ahí, por gracia de Dios. Pero el hacer la voluntad de Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Miren el salmista. Le dice a su alma, porque le debería hacer medio flojo también: alma mía, ¿qué tiene que hacer? Bendice a Dios. Bendice a Dios. Bendice a Jehová. Y no te olvides de los beneficios que esto te trajo. ¿Vos le decís a tu hijo así? Está la reunión de adolescentes. Ay, sí, pero está el partido, yo no te voy a poder llevar. Una vez que faltes. No pasa nada. Si Miguel y Ceci siempre dicen lo mismo. No sea flojo o floja, mándalos. Y la reunión de jóvenes queda en Glau, como si fuera el desierto del Sahara. Y argumentamos la inseguridad. Flojo, no tenés poder de decisión. En realidad estás flaqueando en tu paternidad. Tus hijos se sujetan. Ahora, preste atención. No independices tu decisión de la del Señor, Porque uno dice, no, bueno, pero son mis hijos, yo mando acá y hago lo que quiero, y sí, bueno. Arreglate solito, mi alma, porque no es lo que enseña la palabra de Dios. Algunos han inventado un evangelio paralelo para tomar decisiones y creen que en tomar decisiones tienen autoridad. Al final del camino van a tener un dolor de cabeza. Hermanos, aprendamos a sujetar nuestra voluntad a la de Dios. Aprendamos a someter la carne, el principio de la cruz para cada decisión. Aprendamos a vivir con altura, donde el Señor nos quiso poner. Amén. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sí, pero yo leí un libro que da esta interpretación de otra manera. Pero para mí el libro de los libros es la palabra. Y es clara. Es muy, muy clara. Ajustémonos a la palabra de el Señor. Tenemos que aprender a sujetar nuestra carne y en ella la voluntad, nuestras pasiones, que no son a veces las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. No estoy hablando del ascetismo, que agarremos un látigo y nos peguemos, y golpeemos la carne. No. La carne se sujeta sujetando la voluntad. No te estoy pidiendo que pongas un dedo y le des con una masa. Ay, quiero sufrir por el Señor. No, es una tontería. Estoy pidiendo que sometas, sujetas, pongas en servidumbre tu cuerpo. Alma mía, estás al servicio de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, a los pies de la cruz. Al principio puede sonar como pérdida, pero créanme que hacer la voluntad de Dios
trae ganancias. Amén, hermanos. Dije, si uno no puede gobernar lo que come, lo que piensa, lo que ve, hay una nueva enfermedad ahora. Un hermano iba a contar un testimonio muy importante. Vieron que hay como 600 enfermedades que no tienen, ¿cómo? Diagnóstico en el país, no se conoce. A una hermana le dijeron que le quedaba poco, que se iba a morir. Dios la sanó en el retiro. Me fui de lo que iba a decir. Tenía relación, pero... Si no podemos sujetar lo que comemos, lo que miramos, si no podemos tener control de Internet, algunos dejaron de visitar hasta los hermanos, porque se comunican vía, ¿cómo? WhatsApp y todo. Le digo, che, pero vos que estás al tanto de todo y que metés todo ahí en el WhatsApp, ¿visitás a los hermanos? Ay, sí, no, ahora empiezan los primeros calores. Pero hermano, ¿cuál es el evangelio que estamos predicando? De la comodidad, porque el sistema de este mundo nos lleva a estar cómodos en casa, con un buen televisor, con un aire acondicionado, vía online, me comunico con los hermanos, no voy a la reunión, después me pasa lo que dijeron, mándame un WhatsApp o un correo, yo después lo leo en casa tranquilo, tomando mate, un refresco. Qué lejos estamos de la iglesia primitiva, ¿no? Y les recuerdo que no es que no tenían medios en aquel momento, los medios conocidos. Había temor de Dios. No pases tantas horas mandando mensajitos de un lado al otro y te saque foto para que todo el mundo te vea. ¿Tenés un complejo? ¿Necesitas ser famoso o famosa? Y algunos ni ponen la foto real de ahora, ponen la foto de antes. Y otro hermano le dice, qué flaquito que estás, o qué flaquita. Somos niños, ¿no? Sujetemos nuestras pasiones y aun las cosas que son lícitas, que realmente el control de nuestras vidas las tengamos nosotros. Porque con mucha sutileza podemos desviarnos, con mucha altura y con muchos medios, a través de muchos medios sociales podemos quedar aislados. No puede ser. Si nunca más que en esta época estamos todos comunicados. El otro día fui a una casa y el hijo estaba con el celular así. Yo estaba hablando, no me escuchaba nadie, creo que el gato. Porque era el único que me miraba como bicho raro. O me quería comer. El hijo estaba así, la madre estaba igual. Y el padre también. Yo digo, ¿qué estoy haciendo yo acá? Porque estaba pintado. Hay una adicción, una seducción hacia todos los artefactos que bien usados no hay problema, pero que nunca reemplazarán un abrazo, un beso, el tomar mate juntos, el escuchar el tono de voz de la persona que estoy visitando, ¿no es cierto? Entonces, todo me es lícito, mas no todo. Si estás decidido a hacer la voluntad de Dios, por favor, usa todas estas cosas, pero no dejes de hacer lo que tenés que hacer. No dejes de visitar, no dejes de amar, no dejes de aconsejar, no por teléfono, no tengo tiempo, no es cierto. Ocupamos mucho tiempo en otras cosas. Y no queremos perder nada, no queremos perdernos nada. Entonces, si un alma vale mucho, si tu alma vale mucho, si mi alma vale mucho,
aprendamos a sujetar nuestra voluntad, como hizo el Señor. Y a los discípulos que Él sabía que eran flojos, oren, oren, para no caer en tentación, oren. No nos quedemos dormidos, no nos quedemos dormidos, oremos, por favor. Porque la oración nos va a llevar a la presencia de Dios y esta a hacer la voluntad de Dios, aunque seamos flojos. La disciplina que introduce el Espíritu Santo en nosotros es total, no es parcial. Cuando alguien está lleno de Dios, escuche, cuando alguien está lleno de Dios, cambia todo su estilo de vida. Se ordena la economía y uno dice, increíble, Dios me bendijo mucho más. No. A veces es el recurso del mismo dinero, pero ahora está santificado por el Señor. Entonces Dios da sabiduría para administrar bien. Tampoco inventemos. Uno dice, ahora tengo una paz terrible. No, por ahí antes tenías, pero ahora conoces cuál es la voluntad de Dios y estás dispuesto a perder para que Cristo gane. Ahora los chicos son amorosos, antes eran unos diablitos, decían. No es así. Ahora estás gobernando, porque Dios te dio autoridad para gobernar, no para que haya una anarquía en la casa, que cada uno haga lo que quiera. Ahora está, desde que se rompió el televisor, fue una bendición, volvimos a dialogar en casa. Tenés televisor, pero no pierdas el diálogo. Somos hombres y mujeres que Dios los formó para vivir una vida social, para relaciones. Lo más fuerte que Dios puso entre nosotros fue esto, la relación de familia, el escucharnos, el conocernos. Esto no se puede hacer por teléfono. Claro, ¿hay que perder tiempo? Sí. ¿Hay que tomarse el colectivo? Y sí. Pero sea que Dios quiere que hagamos esto. Y según el Salmo 133, sí. Pero yo puedo tener mi propia comunión. Hoy vienen tantos estudios bíblicos, aprieto un botón y me aparece todo, comentarista. Sí, pero mejor es recibirlo de primera mano, ¿no? Que Dios te hable. El Espíritu Santo es superior a toda computadora. Porque Jesús dijo que Él nos iba a revelar todas las cosas y nos iba a enseñar. Yo quiero que Él sea mi maestro, por excelencia. Así que si tenés que hacer algún comentario y apretar un botón para que alguien que pensó que ni conoces te dé el comentario, no lo hagas. Estás cambiando el orden de Dios. ¿Estás dispuesto a sujetar tu voluntad a la voluntad de Dios? Yo sí. Sí. Siempre cuento, creo que ya lo conté muchas veces. Siempre me llamó la atención algunos hermanos en momentos de prueba, de gran prueba, cómo sujetaron su voluntad a la voluntad de Dios. Cómo a pesar de la tormenta que estaban atravesando, hicieron la voluntad de Dios. Decidieron hacer la voluntad del Señor. En el retiro estuvimos hablando con Ceci, ¿se acuerdan? Ceci del Paraje, la nieta de Amalia, que perdió el bebé. Probablemente este martes van a procurar inducir el parto. Y lógico, la primera noticia es muy triste, muy desalentadora, pero aceptaron la voluntad de Dios. Entonces el día domingo oramos, clamamos a Dios en el retiro de hermanas. Y para Dios darle vida a este bebé es nada. Lo hizo con Lázaro y con tantos otros. Después del retiro, Cecilia me dice, ¿me hago un nuevo monitoreo? Sí. Pero saber por sobre todas las cosas que Dios va a hacer su voluntad antes que la de ustedes. Y puede ser que la voluntad de Dios
No puedo explicar por qué, sea que este bebé no nazca. Ellos me dijeron, tanto Guillermo como Cecilia, nosotros tenemos paz, porque sabemos que Dios tiene todo control y que si en un momento se detuvo la vida, Dios permitió. Y no damos ningún crédito al enemigo. Ni siquiera nosotros vamos a desanimarnos. Al contrario, dice, nos hizo tanto bien el retiro. Porque era un tema, todo el mundo le preguntaba lo mismo y ella tenía que volver a, no todo el mundo, pero gran cantidad de hermanas, a contar todo lo que estaba viviendo. Me dice, ¿qué hago? No, toma tu decisión, lo que vos creas conveniente. No, yo quiero estar. Yo quiero estar. Eso es sujetar la voluntad. Digamos, lícitamente podría decir, estoy tan triste, todavía está con su bebé en la panza, muerto. Entienden la situación, ¿no? Entonces, pero sujetar la voluntad en el momento de la prueba no es fácil. Pero ella dijo, yo tengo que estar en este retiro, porque yo iba a estar con la alegría de mi hijito y ahora voy a estar con lo que Dios permitió ahora también. No cambia mi amor por el Señor. Interesante, ¿no? Claro, uno dice, nosotros que somos tan buenos, no, bueno, andá, tomate unos días de vacaciones. Siempre salimos por otro lado, porque no podemos concebir que Dios, que es realmente el que tiene todo el control, permita algunas cosas en nuestras vidas. Entonces, como colapsa nuestra mente finita y es diferente al pensamiento de Dios, buscamos salidas y decimos, no, como le dijo Pedro al Señor, Señor, en ninguna medida te acontezca esto. Así hacemos nosotros. El Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, allí estuvo y recibió del Señor. Fue a hacerse el monitoreo porque dijimos, clamó a toda la iglesia, puede ser que Dios le dé vida. Nuestra fe es así de sencilla. De muerte a vida, no, estás loco. No, es así. Yo vi muchas resurrecciones y si Dios permite voy a ver muchas más. Entonces, me llamó del médico y dice, no, vos sabés que no, dice que los latidos son los míos y no son los del bebé. Pero tengo paz. Así que el martes estén orando, van a intervenirla, probablemente se cierra esta etapa en la vida de ellos, a no ser que Dios quiera hacer algo antes, que puede ser. Pero, ¿se dan cuenta, hermanos? Sujetarnos a la voluntad de Dios no es cuando todo anda bien, es cuando hay que tomar decisiones difíciles. Es cuando tengo que ser santo, es cuando tengo que ser honesto, es cuando tengo que ser amoroso, como el carácter de Jesús, hospedador, no dado a mucho vino, es cuando tengo que buscar el equilibrio. Ahí es donde yo me someto a la voluntad de Dios, donde mi carne dice otra cosa, pero la voluntad de Dios es mejor que toda decisión en mi carne, me invita a hacer otra. Eso es tomar la cruz, eso es vivir a los pies de la cruz, eso es vivir nuestro propio Getsemaní. Amén, hermanos. Amén. Ahora hay que estar dispuesto, Dios no es impositivo. Y Señor, obligame, porque vos sabés que yo soy flojo. No, decidilo. Yo decido. Dice Jesús, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo para volverla a tomar. ¡Qué tremendo! Nadie le quita la vida, Él mismo decidió ponerla, sujetando su voluntad a la voluntad del Padre, para después volverla a tomar. ¿Se dan cuenta por dónde pasa la línea de autoridad? ¿Se dan cuenta que a veces este pensamiento no es el que tenemos nosotros? Hermanos, podemos atravesar la peor de las tormentas como los discípulos
y no tener conciencia que Jesús está presente. Podemos imaginar que el Señor está distraído, no es así. Está. Señor, levántate, ¿no te das cuenta? Nos vamos a hundir. No nos vamos a hundir, porque el Señor sabe, Él sabe todo lo que estamos viviendo y está esperando y ha dejado libre tu voluntad para que decidas qué querés hacer. La confesión, la declaración de que Jesús es el Señor es voluntaria. Yo no puedo obligarle a alguien, vení, hacé la oración de entrega. No, yo no quiero. No, hacé lo que te digo. No quiero. Hacé lo que te digo. No. Es libre. Es libre. Como sujetar nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Oramos a Dios.